Amados, si podemos abrir por favor a Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Son solamente 5 versículos, pero tremendamente profundos e importantes para nuestras vidas. Dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Es tremendo lo que ocurre aquí. Ustedes ven que estos hombres que son pescadores y tienen mucha experiencia, están tremendamente atemorizados. Las olas cubrían la barca. Increíble. Y en medio de esto, Jesucristo está ahí en el proceso de dormirse. Y dice que luego ellos lo despiertan. Están tan asustados. Si quisiera que nos fijáramos en algunas palabras. Por ejemplo, cuando dice, pero él dormía. Bueno, la palabra es kasadodo, que significa acostarse con el fin de dormirse. Y esto también lo decimos así aquí en Chile. Cuando alguien pregunta a un amigo por un hijo, uno le dice, explicándole que no puede venir a saludar, que no va a estar presente en la comida, ya se fue a acostar. Eso significa que se acostó con el propósito de dormirse. Y luego dice, y le despertaron. Ejeiro. Lo que significa y tiene una intención de levantar, un movimiento físico. Es levantar la persona del sueño, en este caso. Ahora, pienso, es posible que Jesucristo estaba dormitando. Pero sí lo que sabemos y tenemos claro, más allá si estaba profundamente dormido o estaba dormitando o estaba en el proceso de quedarse dormido, por lo que se entiende por estas palabras en el griego, él sabía lo que iba a pasar. Ahora también, no es de lo más fácil dormir una siesta profunda, no, en una barca que está siendo cubierta por olas. Lo importante es que Jesucristo, en este dormir, en este descansar, Él sabe lo que pasa. Dice al comienzo que entrando Él en la barca, sus discípulos siguieron. Es como que si Jesucristo estuviese llevando a los discípulos a una gran enseñanza. Lo que sí podemos concluir con certeza es que Jesucristo no estaba agradado con la respuesta de los discípulos frente a esta tormenta. Ellos temían. Jesús descansaba. Ellos temían. Jesús reposaba. Jesucristo estaba durmiendo una siesta en medio de la tormenta. Y por título a esta enseñanza le he puesto descansando en la tormenta. Ellos temían. Oligopistos, poca fe, poca confianza. Dios nos llama a descansar en la tormenta, a reposar en la tormenta, no teniendo
oligopistos, sino que mucha fe, no poca fe. Fe que Él es poderoso para calmar cualquier tormenta que nos rodea. Y muchos de ustedes en este momento se han percibido, se han sentido en medio de una tormenta. Le ha tocado situaciones de salud muy fuertes, difíciles, situaciones económicas, quizás relacionales. Y en medio de eso, Jesús les dice, entra en mi descanso, entra en mi reposo. La palabra nos enseña que debemos tener un descanso aún cuando parece que las olas que cubren el barco va a hundir el barco. Pero ¿saben? Yo quisiera mencionar y que pudiésemos poner atención en no solo las tormentas que nos rodean hoy en día, sino la tormenta más importante que a veces hay en nuestras vidas. Las tormentas en nuestras almas. Las tormentas que hay dentro de nosotros. Quizás hay un tsunami alrededor, o quizás el mar está como una taza de leche, pero la pregunta más importante es cómo está nuestro interior. Jesucristo no exhortó a los discípulos por no haber hecho callar y tranquilizar el viento y el mar, aun cuando nosotros en su nombre podemos orar por estas cosas. Jesucristo no les llamó la atención por la tormenta que había alrededor del barco, sino que los exhortó por la tormenta que había dentro de sus corazones. Y ahí es donde nosotros debemos primeramente tener y hacer la voluntad de Dios. Lucas 17:20. Fíjense lo que dice estos versículos. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. La versión inglesa, porque la palabra entre viene del griego entos, que significa en, simplemente en. En inglés, la versión inglesa más conocida, King James Version, dice: neither shall they say, lo here, aquí, o lo there, allá. Behold, the kingdom of God, el reino de Dios, is within you. Está dentro de ustedes. La palabra nos enseña que el reino de Dios se manifiesta entre nosotros, en la comunión y la vida de la iglesia, y también se manifiesta literalmente dentro de nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo. Muchos tenemos los ojos puestos en las cosas de afuera y tratamos de controlar lo que pasa a nuestro alrededor, desesperados contra las diferentes tormentas que azotan nuestra casa, nuestra vida, nuestra nación. Ahora, el Señor puede intervenir en cualquier situación que nos rodea, pero Él espera que nosotros confiemos en Él y así calmar la tormenta en nuestras almas. Quiero hablar sobre la importancia de descansar, amados, en Él siempre. El apóstol Pablo enseña sobre esto en el libro a los Hebreos.
Y quisiera leerle estos versículos. En el capítulo 4, el versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El apóstol nos enseña que hay un reposo en Dios, que adquirimos ese reposo por medio de la fe en Jesucristo. Al confiar en la obra de la cruz y en los beneficios de la cruz, hay descanso, hay reposo. Por medio de la cruz, Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, y habiéndonos limpiados, viene el maravilloso Espíritu Santo a habitar en nosotros. Él, el mismo Señor, nos adopta por medio de la llenura de su Espíritu. Nos adopta. Entonces, porque Dios hace esta maravilla, venimos a ser hijos, hijas de Dios. Y las olas y el viento que estaban en nosotros desaparecen, porque por medio de la adopción, por fin, se acaba ese sentir de vacío, ese desorden en nuestro interior. Y hay un primer aspecto que quisiera mencionar, que es tan importante, que es parte de esos beneficios que ocurren a medida que hemos nacido de nuevo en el Espíritu de Dios y hemos venido a ser hijos del Altísimo, hijas del Altísimo. Y está aquí mencionado, voy a leer en esta parte de la Biblia porque sale en muchos lugares, Efesios 1, versículo 5. Dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué maravilloso es por su afecto, como dice, el puro afecto de su voluntad. Él nos ha venido a ser aceptos en el amado. Nos recibe, nos limpia, y siendo débiles, nos toma, nos adopta, dándonos de su Espíritu, y venimos a ser sus hijos, hijas, aceptados por Él plenamente. Ahora, es muy importante también ver la palabra original para aceptos. Charitó, que significa, fíjense, agraciado, que ha recibido gracia, favorecido, honrado. Esto es muy específico, muy propio de la mirada de un padre hacia su hijo, hacia su hija.
El Padre acepta a sus hijos más allá de sus debilidades y sus fortalezas porque son sus hijos. Esto abarca la emotividad, los afectos de un padre que ama a su hijo. Así Él nos ve y en esto somos aceptados, en que nos recibe plenamente para siempre por la eternidad. El hijo, la hija no se han ganado en sus propios esfuerzos o en sus obras este lugar. Pero es Jesucristo que ganó y entonces recibimos este beneficio que es su vida, su espíritu de adopción. Entonces somos aceptos en Él, en Jesucristo, el amado. Es una maravilla. Qué importante entender que ninguna tormenta puede separarnos del amor de nuestro Padre, porque somos favorecidos. Así como un padre que mira y busca y de pronto ve a su hijo y hace distinción de todo lo que rodea a su hijo, todo lo que rodea a su hija, y va y pone sus ojos en él, en ella, como un padre lleno de amor, lleno de poder para rescatarlos, con las intenciones de levantarlos y no permitir que ninguna tormenta, ninguna acusación prospere en contra de ellos. El Señor nos ama y les ama a cada uno de ustedes con gran aceptación. Por medio de la cruz hemos venido a ser aceptados, favorecidos, incluso estar en un lugar de honra, de diferencia, frente a lo común, porque Él nos ha adoptado para estar con Él. Él es un Padre bueno, que a veces calma la tormenta, otras veces nos invita a caminar sobre el oleaje, pero siempre hallamos en Él descanso porque Él nos ha aceptado. Él nos ha aceptado en su familia, nos ha tomado y nos ha favorecido como hijos e hijas. Él entonces calma todas las tormentas de incertidumbre que hay en nuestra vida, no sabiendo el que es incrédulo qué va a ocurrir con él, qué va a pasar. Nosotros, siendo aceptos, descansamos porque somos favorecidos por gracia. Amados, apropiémonos del descanso que Dios ha puesto delante de nosotros, que por medio de Jesucristo, y Él habiendo borrado todos nuestros males, todos nuestros pecados, nosotros entramos en un lugar de aceptación plena y eterna en la familia de Dios. Y que en las tormentas nosotros podemos tener sí calma. En las tormentas podemos recostarnos, podemos dormir, así como lo hizo el Señor. En las tormentas que nos rodean, podemos tener un mar quieto y sin vientos en nuestro interior. Procuremos entrar y no salir del descanso que hay en Dios por medio de Jesucristo.